¿Les llegó bien la invitación a todos? Porque me costó un poco mandarla. De hecho, mandé una y es como que no apareció. Después hoy reintenté y envié otra por 2 lados distintos. Sí, profe, a mí me avisó el mail de la notificación del campus y lo abrí directamente desde ahí y pude entrar perfecto. Perfecto, bárbaro. ¿Eso te llegó hoy? Sí, hoy temprano. Está bien. Bárbaro. ¿Pablo está? Sí. A ver. Sí, estoy acá, Lucía. Sí, ¿Cómo ahí te andan? vi, ahí te vi. Somos 22. Bueno, acá todos pueden ver el primer ejercicio. Se ve perfecto, profe. Bárbaro. Yo creo que con el TP1 no debe haber problema porque en realidad son todas aplicaciones y son todos conceptos. Simplemente es aplicar, ya sea lo que me está pidiendo, un peso específico, la densidad, el peso de algo. No creo que tengan demasiado problema. Además, son todas las propiedades que vamos a utilizar en todo lo que es el resto del año, porque es lógico que todo eso lo vamos a seguir utilizando de acá a fin de año. Espero que esto se revierta y en algún momento nos veremos, nadie sabe cuándo, pero bueno, mientras tanto vayamos viendo lo que podemos hacer de esta manera. Con lo cual me gustaría, y aparte estamos un poquito atrasados, avanzar con el TP2, que es hidrostática. Es todo lo que vieron en la teoría ya con Tito, todo lo que es Pascal, todo lo que sería empuje, que está producido por qué cosa, por un fluido, ¿sí? Nosotros trabajamos principalmente con líquidos, es raro y creo que no tenemos ningún ejercicio que utilicemos gases, ya que como vieron con Tito tienen comportamiento distinto. Trabajamos siempre con líquidos y por lo general trabajamos con el agua, porque el agua es un fluido conocido en el cual varía muy poco sus propiedades físicas de acuerdo a la temperatura. ¿Sí? Hablamos de un rango de temperaturas que si ustedes se fijan en las tablas, todos tienen las tablas que yo les envié. Las tablas las vamos a utilizar siempre porque de ahí vamos a obtener muchos datos que necesitamos para poder realizar los ejercicios. Varía muy poco, como les decía, lo que es las propiedades físicas, ¿sí? Con respecto a lo que hablamos del agua, para los que se están uniendo ahora. Por ejemplo, yo les voy a dar algunos datos de las tablas, en este caso, para esta unidad, las que pueden utilizar, que hablan de las propiedades físicas, son de la página 4 a 6. ¿Sí? En las tablas tienen todo un índice y ahí les dice cómo utilizar, o sea, en ese índice en qué páginas van a encontrar cada cosa. Bueno, en la página 4 a 6 estamos hablando de las propiedades físicas de distintos fluidos. De ahí, fíjense, cuando leen estas tablas, los datos que ustedes están buscando, porque hay datos que yo voy a tener que hacer determinada cosa cuando los lea, ¿sí? Lean todo lo que pueda aparecer,
por ejemplo, en la tabla de la página 5 vamos a leer viscosidad, cinemática, y cuando yo estoy obteniendo el valor de lo que me dice la tabla para determinada temperatura, lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 6. Si yo no hago esto, me va a estar dando cualquier resultado, ¿sí? Entonces tengo que estar atenta a este tema. A ver, leer todo, la letra bien chiquitita y sobre todo las unidades. Tengo que tener todo mientras estoy haciendo el desarrollo de la ecuación y de la expresión, todas las unidades que sean compatibles. Hay muchas cosas que voy a leer de la tabla que por ahí están en metros, otras están en centímetros. Bueno, tengo que estar utilizando todo en la misma unidad. ¿Estamos? Fíjense. Sí, profe, perfecto. Genial. A ver, ahí 30. Fíjense que el ejercicio 1, por acá, lo que me estaba pidiendo es la fuerza resultante debida a la acción del agua sobre una superficie de la compuerta rectangular. O sea, lo que estaban viendo ustedes en el ejercicio es un corte donde me está mostrando que la compuerta tiene 2 metros de altura y en el enunciado me dice que tiene 1 metro de profundidad, que sería eso que estoy indicando acá. ¿Qué tenemos que hacer primero y qué tenemos que determinar sobre la compuerta? Es justamente cómo es el volumen de presiones que actúa sobre esa compuerta, ¿sí? Porque de ese volumen de presiones es lo que va a salir esta fuerza resultante, que es la que me está pidiendo el ejercicio. Simplemente lo puedo calcular como un volumen de presión, ¿tá? Fíjense que si yo me paro y lo veo directamente lo que sería perpendicular, estoy viendo que mi volumen de presión sería un trapecio. ¿Está bien? Acuérdense que Pascal, ¿qué me decía Pascal? Que la presión es el peso específico por una altura. ¿Está bien? Entonces lo que yo tengo que hallar es todo este volumen de presión que me ejerce el agua sobre esta compuerta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué quiere decir eso? Perfecto. Bárbaro. Que si hablamos siempre del mismo fluido, lo que va a depender es, al ser el mismo fluido, tenemos el mismo peso específico, y lo que va a variar, va a aumentar la presión de acuerdo a que vaya aumentando la altura. ¿Tá? Entonces, si esta compuerta está desde el pelo de agua, que le indicamos desde esta forma, está a 1,20 m, quiere decir que mi volumen de presión va a empezar en esta compuerta, porque justo en el punto de pelo de agua sería 0, ¿sí? Si yo lo continúo, estamos haciendo un triángulo, pero como en realidad la compuerta está un poco más abajo del pelo de agua, comienzo mi volumen de presión ahí. ¿Cómo lo voy a comenzar? Simplemente digo que es la altura, que es 1,20 m, por el peso específico. ¿Sí? Voy en el punto inferior de la compuerta. Es la altura, que en este caso son 1,20 m más los 2 metros de la compuerta propiamente dicha, por el peso específico. Quiere decir que yo acá ya tengo cuál es la base mayor de ese trapecio y la base menor, o la parte de arriba, digamos, del trapecio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es para sacar la fuerza resultante. Este volumen de presión simplemente va a ser justamente un volumen, es como que si yo lo resolviera matemáticamente, en donde mi base mayor va a ser 3,2 metros, porque bueno, el peso específico lo puedo sacar, más la base menor, por la altura de quién, de la compuerta, que es donde yo quiero hallar esa fuerza resultante, dividido 2
porque esto es, ¿qué cosa? Es el área de un trapecio por la profundidad, que es 1 metro. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Alguien me parece que habló, pero no, ¿no? Bueno, a ver, me gustaría que quede claro esto. Lo que nosotros estamos haciendo es el volumen de presión, vuelvo a repetirlo para los que vinieron después, que está actuando sobre esta compuerta. ¿Sí? Entonces, este volumen de presión, si yo lo veo en una cara, es un trapecio, pero esto va a tener, justamente porque es un volumen, una profundidad. La profundidad que tiene, en este caso, es 1 metro. Entonces, yo de esta forma lo que obtengo es este volumen de presión multiplicado por el peso específico. En este caso tenemos agua, así que el peso específico del agua lo podemos tomar como 9,8, 9,81, o lo redondean a 10. No hay ningún problema. Acuérdense que acá en hidráulica es todo experimental, con lo cual si ustedes redondean a 10 por una cuestión de simplificar las cuentas, no hay ningún problema. Esto va a variar, pero no le va a hacer al ejercicio en sí. No necesitamos hilar tan finito, diríamos. ¿Estamos? Con eso lo que hallaríamos es el valor de esa fuerza resultante. ¿Está bien? Ahora, nosotros no solo necesitamos el valor de la fuerza resultante, sino que tenemos que saber cuál es su punto de aplicación. ¿Está? Para saber el punto de aplicación, necesitamos saber cuál es el baricentro de este volumen de presión. ¿Sí? Si no entienden algo, me paran, ¿eh? Perdón, profe. Yo entré unos minutos tarde. Sí. ¿Cómo determinó la base mayor y base menor del trapecio? Bien, Pascal, ¿qué me decía? Nosotros acá estamos aplicando a Pascal. Pascal me dice que está dependiendo únicamente del peso específico, ¿sí? La presión depende únicamente del peso específico y de la altura. Siempre hablando de que tenemos un mismo fluido, porque el peso específico va a variar de acuerdo a distintos fluidos. Entonces, a mayor altura, con esta flechita que yo tengo acá, estoy indicando el pelo de agua. ¿Sí? A medida que voy descendiendo de ese pelo de agua, voy aumentando la presión. Entonces, si la compuerta está sumergida 1,20 metros, que es lo que me dice el ejercicio, o sea, comienza a 1,20 metros del pelo de agua, en esta parte mi presión va a ser 1,2, que es el 1,20 m, por el peso específico. Esa vendría a ser la base menor de ese trapecio. En la parte inferior, o sea, en el punto final de la compuerta, lo que voy a tener son 3,20 metros, porque estoy sumando los 2 metros de la compuerta más el 1,20 metro, que en realidad me está ejerciendo una presión el fluido en este punto. ¿Sí? Entonces, ahí muchas gracias. 3,2 por el peso específico. ¿De ahí se entiende de dónde salen? Sí, ahora sí entiendo, gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, ahí ya tienen la fuerza resultante, pero ¿qué tengo? Únicamente el valor. Yo ahora necesito saber cuál es el punto de aplicación de esa fuerza resultante. Entonces, para saberlo, tenemos que aplicar momento, ¿tá? Que es esta ecuación de momento que tenemos acá. Ahí estás interviniendo, Pablo. No, yo no pinté nada y Ah, pensé que eras vos que intervenías. No. Ah, bueno. Bueno, tenemos que aplicar momentos. ¿Qué pasa? A veces para sacar el baricentro de un trapecio nos cuesta, porque en realidad nosotros sabemos sacar de forma
sencilla, el baricentro de un triángulo, de un rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para no complicarnos demasiado? Dividimos este volumen de presiones, que es un trapecio, en dos figuras conocidas. Si ustedes lo sacan directamente por un trapecio, genial, no hay ningún problema. Pero si se viene a complicar, lo que tenemos que hacer es justamente dos figuras conocidas. O sea, separamos este volumen de presión en un rectángulo más un triángulo. ¿Está bien? En donde este rectángulo va a tener de base 1,2 por el peso específico, y el triángulo va a pasar a tener 2 de base por el peso específico. ¿Está bien? Entonces es como que esta fuerza resultante va a estar compuesta por la fuerza resultante de este rectángulo más la fuerza resultante de este triángulo. ¿Sí? Por eso es que acá me aparecen FR1 y FR2. Para calcularlas hago lo mismo, es el volumen de presiones, acuérdense que yo acá estoy hablando de rectángulo y triángulo, pero en realidad esto es un volumen, o sea que tengo que tener en cuenta esta profundidad de 1 metro. Y hago lo mismo, FR1 es del rectángulo, ¿sí? O sea, es la superficie del rectángulo por la profundidad por el peso específico. FR2 es la superficie del triángulo por la profundidad por el peso específico. Si yo hago la sumatoria de estas dos fuerzas, obviamente me tienen que dar la fuerza resultante. ¿Está? Para sacar este punto de aplicación, que es lo que yo quiero conocer, hago momentos, ¿sí? De estas dos fuerzas resultantes, con que en donde están aplicadas, porque de un triángulo yo sé que está aplicada a la mitad de esa altura, de un triángulo, perdón, al tercio, de un rectángulo a la mitad. ¿Está? Y lo que yo estoy hallando es este valor I. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy haciendo la ecuación de momentos con respecto a este punto O. De ahí me sale a qué distancia de este punto está aplicada la fuerza resultante. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, profe. Genial. Yo les estuve mandando algo la semana pasada, no, la anterior, ¿lo pudieron abrir? Les había cargado algo en la semana. Unos videitos de YouTube que había encontrado explicando también así a mano alzada como un resumen de todas las fórmulas, las expresiones en realidad que usamos en estos CP. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos que hallar otra cosa, pero para hallar otra cosa me dice qué fuerza normal a la compuerta en el borde inferior es necesaria aplicar para poder abrir esa compuerta. ¿Sí? O sea que yo tengo que hallar la fuerza que necesito hacer acá, o sea que voy a tirar de acá para que esta compuerta se pueda abrir en el punto B. ¿Sí? El eje va a pivotear ahí en el punto B. La diferencia que tiene este ejercicio es que estoy, digamos, en un plano inclinado. ¿Está? Acuérdense que Pascal dice que la presión depende de la altura. O sea que la altura se mide no en forma inclinada, sino que en forma vertical. A medida que voy descendiendo, va aumentando la altura. A mí, en este caso, no me importa si está inclinado o no, porque en este punto, en el punto B, la presión va a ser la misma. Estoy hablando del mismo fluido, yo acá tengo agua. O sea que acá, en toda esta horizontal del punto B, voy a tener la misma presión. En toda la horizontal del punto C, también. ¿Qué es lo que me va a variar, en realidad?
Fíjense los datos que yo tengo del ejercicio. El ejercicio me dice que esto está inclinado 60 grados, que esta compuerta tiene una altura de 4 metros. Ahora esta altura de 4 metros me la está dando de la compuerta propiamente dicha, inclinada. Como yo sé que la presión la voy a medir en vertical, este H2 no lo tengo de datos directamente. ¿Sí? Sí tengo que el punto B está a 5 metros. ¿Está? Y la compuerta tiene una profundidad de 6 metros. Quiere decir que perpendicular a nuestra pantalla, iba a decir al pizarrón, tenemos una profundidad de 6 metros. ¿Sí? Acá lo que se me va a complicar un poquito es hallar este H2, que en realidad yo voy a aplicar trigonometría, nada más que eso. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, se entiende. Genial. Entonces, lo que tengo que determinar, lo primero que siempre hago es dibujar y saber cómo es el volumen de presiones que va a estar actuando sobre esta compuerta, que es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué quiero saber cuál es el volumen de presiones? Porque yo tengo que determinar esta fuerza que tengo que hacer para poder abrir esa compuerta. Entonces, esta fuerza va a tener que ser mayor que esta resultante para que esto pueda abrir. ¿Está? Entonces, primero tengo que hallar esa fuerza resultante. ¿Cómo la hallo? De la misma manera que en el ejercicio 1, con la diferencia que tengo que hallar H2, que por eso aplico 4 metros más el seno de 60. ¿Sí? Saco el volumen de presiones, de la misma forma, acá voy a tener el peso específico en el punto B por los 5 metros, que sería la base menor de este trapecio, y en la base inferior serían los 5 metros más el H2, por el peso específico. Esa sería la presión. Me tengo que acordar que lo tengo que multiplicar por 6 metros, que sería la profundidad, y así obtengo el volumen de presiones. De esta forma saco la fuerza resultante. ¿Sí? Nuevamente necesito saber cuál es el punto de aplicación. Entonces, voy a proceder de la misma forma que en el ejercicio 1. Voy a aplicar momentos para poder sacar cuál es la distancia en la cual está actuando esa fuerza resultante. ¿Está? Una vez que obtuve eso, obtuve el valor de la fuerza resultante y su punto de aplicación, o sea, conozco dónde está siendo aplicada, tengo que hallar cuánto va a valer esta fuerza que necesito hacer para que la compuerta pivotee en el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico momento. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto B, que va a ser donde va a pivotear, que es el eje. Entonces, es la fuerza que yo tengo que hallar, es la incógnita, por esos 4 metros, que es la compuerta, va a ser igual, porque acá lo que hago es igualar momentos a la fuerza resultante que yo hallé por la distancia que tiene a esos 4 metros. ¿Sí? Desde su punto de aplicación a esos 4 metros. Entonces ahí me va a estar dando que la fuerza que tengo que ejercer tiene que ser mayor o igual a este valor para que esa compuerta la pueda abrir. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, hasta acá. Vamos bien. Sí, profe, una pregunta. Uh-huh. Vos ahí estás dividiendo la I que te dio en la parte de arriba, dividido el coseno de 60. La I. O sea, cuando vos sacás la fuerza que vas a tener que aplicar, la partecita abajo de todo, dice fuerza por 4 metros igual a la fuerza resultante por 4 metros menos la I dividido. Porque en realidad lo que yo había hecho, espera.
De ahí, este coseno de 30 me decís. Sí, eso. Sí, en realidad no va ahí. No, porque en realidad lo que yo estoy haciendo es... a ver, espérate. Porque acá saqué... Este punto de aplicación de acá está sacado en forma... Quiero decirte bien, está sacado en forma vertical. Entonces, al estar sacado en forma vertical, por eso lo reemplacé acá, lo que puse es coseno 30, ¿sí? No está sacado en Listo. forma inclinada. Claro, ¿Ya? está sacando recto. Listo, Esa es la gracias. diferencia. Fíjate que acá en realidad yo lo estoy poniendo vertical y en realidad, en la realidad la compuerta está actuando en forma inclinada. Esa es la salvedad que yo tengo que tener. Cuando dibujo el diagrama de presiones, tengo que intentar dibujarlo como es en realidad. A ver, toda presión es perpendicular a la superficie donde se ejerce, ¿sí? Ahora, bien, para simplificarlo, lo que hice acá es, lo puse vertical, dejó de estar inclinado. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Esto es algo que tienen que tener en cuenta, ¿eh? Pascal lo que me dice es que toda presión se ejerce en forma perpendicular a la superficie donde está ejerciendo el fluido esa presión, ¿sí? Es perpendicular, así que este es el volumen de presión real. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí. Nosotros lo que estamos calculando es la fuerza de empuje. Nosotros lo que pide el ejercicio es qué fuerza, en realidad el empuje es esa fuerza resultante. Yo lo puedo llamar como fuerza resultante o empuje. Es lo que me genera el fluido del agua que está sobre la compuerta. ¿Tá? Eso es un empuje que es la resultante de todo ese volumen de presión. Este ejercicio lo que me pide es calcular la fuerza que yo tengo que hacer en el punto C, en la parte inferior, para que esa compuerta se pueda abrir. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que tirar de C para que esa compuerta se pueda abrir? Para eso es lo que yo calculé primero el empuje. Ok, pero tengo entendido que el empuje es presión por área, ¿puede ser? Presión por altura. Ah, por altura, no es por área. No. En realidad, pues tenés dos formas. Tenés, a ver, una presión promedio por el área. ¿Sí? Ok. ¿Está? Eso sería el empuje. Ahora, esta presión promedio, la presión es lo que es el peso específico por la altura. Por ahí viene de ahí la confusión. Acá el Eso área, sería presión en realidad. ¿Está? Y Ah, ahora pues lo que peso yo específico estoy... por altura es presión. Claro, pero lo que estoy haciendo acá, ¿sí? En todo este desarrollo, es el volumen de presiones. ten en cuenta que hay una dimensión más, son los 6 metros de compuerta que se meten en la pantalla. Vos la presión sí la sacás con el peso específico por esa altura, te da unidades de presión, pero lo que vos necesitas sacar es el empuje total para saber qué fuerza tienes que aplicar en C para compensarlo y poder mover la compuerta. Ok, gracias. A ver, volvemos al volumen de presión, ¿sí? Nosotros calculamos la presión en la parte superior de la compuerta y la presión en la parte inferior de la compuerta. Estos datos que yo voy a estar hallando acá son presiones, ¿sí? Que es el peso específico por la altura. O sea, estos valores son bien de lo que es presión, tanto en la parte superior e inferior de la compuerta. Como bien decía Pablo, esto tiene una profundidad de 6 metros, entonces lo que voy a determinar entonces es un volumen de presiones. Y de ese volumen de presiones
es lo que estoy hallando la fuerza resultante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sigo avanzando o alguna consulta más? Este ejercicio es un poquito más complicado. Es una presa que tiene, a ver, unas condiciones especiales, porque hay datos que no me está dando directamente. Me dice que la figura muestra la sección transversal de una presa de hormigón, cuya longitud normal al plano, ahí lo que me está diciendo que es la profundidad, que la profundidad es de 30 metros, y quiero saber cuánto va a medir la parte superior de la presa y cuánto mide la parte inferior, con unas condiciones que me está diciendo ahí, las longitudes X y 2X, para que el peso C de la presa sea el doble del empuje hidrostático que ejerce el agua sobre ella. Este caso es un caso ideal, donde esta presa me está soportando agua de este lado, ¿sí? Está apoyada sobre el suelo y del otro lado no tengo absolutamente nada. Lo que me está pidiendo es que haya cuánto vale la parte superior y cuánto es la parte inferior de esa presa, para que este peso de la presa sea el doble, ¿estoy diciendo bien? Sí, el doble del empuje que me ejerce el agua sobre la presa. ¿Sí? Por eso es que yo digo que G es igual a 2P. Lo llamo P en este caso, puede ser empuje, puede ser fuerza resultante. ¿Sí? Es el empuje del agua. Para esto, ¿qué dibujo? El diagrama de presiones. ¿Sí? En este caso es un diagrama de presiones que es un triángulo. Entonces, simplemente es el área del triángulo por el peso específico por la profundidad, que es 30 metros. ¿Sí? De ahí hallo P. Ahora yo sé que G, que es de la presa, tiene que ser 2 veces P. ¿Está bien? Entonces, de ahí ya saqué cuánto va a ser el peso de esa presa. Ahora, ¿qué hago? Yo tengo que saber la dimensión inferior y la dimensión superior, ¿sí? De la presa. Entonces, simplemente es geometría. Esto es un trapecio, ¿ah? Donde es base mayor, base menor. La tengo que acordar siempre de la profundidad. De ahí voy a obtener el volumen. Y digo que ese volumen va a ser el peso de la presa. Ojo que acá el peso específico que tengo que utilizar es el peso específico del hormigón, ¿sí? Porque es el peso específico de la presa. ¿Está bien? De ahí lo que saco es este X. Este X es esto. O sea que digo que la parte superior va a medir 1,87 metros. La parte inferior me dice que son 2X. Así que es el doble. ¿Está? Sí, sí. Está muy chiquito, ¿no? Ahí. Una vez que hace eso, lo que me está diciendo el ejercicio es si con ese peso de la presa, esa presa va a ser estable o no en relación al vuelco. ¿Qué es lo que está pasando?
va a haber una fuerza que es el empuje del agua que está actuando sobre esta presa de hormigón, que va a tender a volcar, ¿sí?, sobre el punto O a esta presa. ¿Está? Acá vamos a tener otra fuerza más que va a intentar volcar, o sea, sacar de equilibrio, digamos, a este sistema, que va a ser el suelo. ¿Está? El suelo está ejerciendo algo sobre esta presa. Pero ¿qué pasa? Ustedes todavía no tienen conocimiento de cómo se comporta el suelo. Entonces, en este ejercicio no lo vamos a tener en cuenta. Pero sepan que el suelo acá, que es donde está apoyada esa presa, va a estar actuando. ¿Sí? ¿Y cómo va a estar actuando? Intentando empujar con respecto a ese punto O, que lo tengo ahí, a esta presa. ¿Está? Acá lo vamos a simplificar y no lo estamos considerando. Pero en la realidad sí existe y lo van a tener que considerar. Entonces, lo único que vamos a tener acá es el peso de la presa y el empuje que nosotros teníamos del agua. ¿Está bien? Que acá no se los dibujé. Entonces, a esto me va a generar un momento volcador con respecto al punto O. El peso me va a estabilizar, va a intentar equilibrar esto, para que esto no vuelque. Y el empuje lo va a querer volcar. ¿Sí? Va a querer que esta presa gire sobre este punto. ¿Está? Entonces yo tengo un momento estabilizante que lo da el peso de la presa y un momento volcador que lo da el empuje del agua. A mí lo que me dice el ejercicio es que tengo que garantizar que el momento estabilizante sobre el momento volcador sea mayor o igual a 1,5. En este caso me está dando menor. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la presa se va a volcar, no es estable. ¿Sí? Para estabilizar este sistema y que esta presa sea estable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aumentar la dimensión de X. Perfecto. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad no voy a poder disminuir, a no ser que disminuya la altura del pelo de agua, del empuje del agua sobre esa presa. ¿Sí? Entonces lo que tengo que aumentar es el peso de la presa. Para aumentar el peso de la presa tengo que aumentar las dimensiones de dicha presa. ¿Sí? Entonces ya con eso estoy aumentando la parte que me va a estabilizar. ¿Sí? El momento que va a ser la parte que estabiliza a este sistema. Entonces ahí sí, aumentando ya voy a poder verificar y no va a volcar con respecto al punto O. Este ejercicio lo pueden complicar un poquito. A ver, si se animan y eso, considerando suelo, investigando un poco más. Voy a volver atrás. Fíjense, acá es donde está el suelo, o sea, puedo tener también lo que sería aguas abajo o en el pie de esta presa, llamémosle aguas abajo o en el pie, o también tener algo de líquido, algo de agua, entonces ahí voy a tener también un empuje que va a estar actuando. O sea, puedo tener otras consideraciones. ¿Tá? Esto es algo más simple, más sencillo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, una consulta. Si tuviéramos aguas abajo, otra presión, esa estaría contando para el momento estabilizador, ¿verdad? Si vos tenés acá, del otro lado, lo justo en el pie de la presa, sí, estaría actuando, sí, estaría estabilizando, ayudando al peso de la presa. Perfecto. ¿Y el suelo, si lo quisiéramos tomar, ahí no veo tan claro si va para el lado del momento volcador o del estabilizador?
No, si quiero considerar el suelo, estaría ayudando un poquito a lo que es el empuje del agua, ¿sí? Del otro lado, lo que sería agua hacia arriba. O sea, me va a estar intentando volcar. Perfecto, profe, gracias. Hasta ahora lo que vimos acá son ejercicios de empuje, ¿sí? Netamente de empuje. Pascal se divide en dos partes, lo que es lo que hablamos de empuje, o sea, siempre hablando de presión, Pascal siempre es presión, pero hasta ahora vimos empuje sobre superficies planas. ¿Está? Ahora vamos a ver Pascal, por ejemplo, en un manómetro abierto. Yo no me acuerdo, pero me parece que con Tito no alcanzamos a ver la última clase para poder medir presiones, ¿no? Pablo, ¿te acordás vos? El manómetro se los presentó hace un par de clases, pero no hablamos ¿sí? mucho de cómo medir. O sea, pasó como en la introducción. Había mencionado el manómetro abierto, el diferencial, el de pozo. La verdad que no me acuerdo. Hace 15 días. Sí, creería que sí. Supongo que se acuerdan del manómetro que se llama manómetro porque se lleva con la mano. Siempre le gusta a Tito recordar. Sí, lo dijo. Ah, ok. Bueno, entonces ya saben un poquito. Este es un manómetro abierto, justamente abierto porque está actuando la presión atmosférica. ¿Sí? Tengan en cuenta una cosita que acá, no sé si lo mencioné, pero bueno, lo voy a mencionar. Estamos con el líquido, con el fluido que está quieto, ¿tá? No está en movimiento. ¿Sí? Está quieto. Cuando el fluido comienza a moverse, empiezan a aparecer otras cuestiones. Ahora está en reposo, en realidad. ¿Sí? Este es, vuelvo a repetir, un manómetro abierto, donde actúa la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que me permite un manómetro? Es medir cuánto vale la presión en un punto determinado. ¿Sí? Yo voy a determinar cuánto es la presión acá, en este globito, en N, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Fíjense que acá empiezan a aparecer otras cuestiones, que es, tengo más de un fluido. Ya no estoy trabajando únicamente con agua. Estoy teniendo, en este caso, dos fluidos distintos. ¿Sí? Uno es aceite y el otro es mercurio. Estamos hablando de aceite y de mercurio. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué esta aclaración? Porque en realidad lo que van a tener son distintos pesos específicos. Cada fluido, cada líquido tiene su peso específico distinto. Para esto y para saber, porque ahí el ejercicio lo que les está diciendo es la densidad relativa, lo que les da de datos. ¿Está bien? Densidad relativa del aceite y la densidad relativa del mercurio, que son estos valores de acá. ¿Está? ¿Qué pasa? A mí Pascal me dice que la presión es justamente el peso específico por la altura. Entonces, yo no puedo utilizar esta densidad relativa. Además, al ser relativa, no tiene unidades. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es hallar el peso específico de cada uno de estos fluidos. Tengo que hallar el peso específico del mercurio y el peso específico del aceite. Entonces, ¿qué hago? Yo creo que esto también lo había explicado Tito. Para hallar este peso específico, yo lo comparo con el agua, porque como les dije al principio, el agua es un fluido que varía muy poco sus propiedades con respecto a la temperatura. ¿Sí? Propiedades me refiero a tanto a la densidad como al peso específico. Si ustedes se fijan en la tabla de la página 4, van a tener las propiedades del agua. ¿Está? Lo que es la propiedad del agua es la última tablita de esa página, donde están a distintas temperaturas y de ahí tienen densidad, peso específico, viscosidad dinámica, distintos valores. Después miren bien esta tabla y se van a dar cuenta. Bueno, fíjense que el peso específico varía muy poco. ¿Sí?
de un rango de 0 a 50 grados. Entonces, por eso es que yo comparo, para poder hallar el peso específico de estos dos fluidos, comparo con el agua. ¿Ah? Entonces, es la densidad relativa del mercurio por el peso específico del agua. Con esto ya obtengo el peso específico del mercurio. De la misma forma, obtengo el peso específico del aceite. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Pascal siempre me dice, me voy a parar en M, y me dice que la presión va a ser igual a la altura por el peso específico. Entonces comienzo. En este caso, está considerando la presión atmosférica, ¿sí? Un valor de presión atmosférica. Lo tomo como este valor, la presión atmosférica, ¿está? Es una presión atmosférica normal. En este tipo de ejercicios lo puedo considerar o puedo no tener en cuenta ese término, pero sí yo sé que va a estar actuando, ¿está? No hay ningún problema si lo consideran acá o no, pero sí sepan que la presión atmosférica está actuando, porque es un manómetro abierto. Si estoy parada en M, tengo el término de la presión atmosférica, después aparece el mercurio, ¿sí? Lo primero que tengo es el mercurio, que es el peso específico del mercurio por la altura, por estos 25, no lo quise agrandar tanto. Por estos 25,4 centímetros. ¿Sí? Fíjense que lo estoy expresando en metros. ¿Por qué? Porque el peso específico lo tengo en kilonewton por metro cuadrado. ¿Está? Esto es lo que yo le decía, ojo con las unidades, porque si no me va a dar cualquier cosa. Después, ¿qué tengo? Yo sigo caminando, estoy parada acá, pero sigo avanzando. ¿Qué me genera presión? El fluido A, que es el aceite. Con lo cual le sumo el peso específico, el término, ¿no? Peso específico del aceite por la altura del aceite, que son estos 76,2 centímetros. Hago toda esta sumatoria y voy a obtener la presión acá, en este globito, en M. Acá yo no se los puse, pero en realidad siempre tengo que tener un sistema de referencia de lectura. En este ejercicio no tengo problema porque es sencillo. Por lo general, el sistema de lectura, digo que todo lo que eleva hacia abajo es positivo. O sea que yo acá tengo que indicar con una flechita que hacia abajo mis lecturas van a ser positivas. A ver, quiero que se haya entendido. Yo estoy bajando y tengo el mercurio por esta altura. Sigo bajando, o sea, en esta horizontal, sigo bajando y voy a tener que sumarle el peso, la presión que me genera el aceite, que es el peso específico del aceite por esta altura. ¿Qué pasa con estas curvitas, con esta U y con esta U invertida? ¿Me están generando presión? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? A ver, porque yo hasta ahora dije, yo estoy parada acá, ¿sí? Vine, tengo la presión atmosférica, voy bajando, tengo el mercurio, en este punto tengo la presión que me genera el peso específico del mercurio por estos 25,4 centímetros, sigo bajando y se me va a sumar la presión del aceite, ¿sí? Entonces, yo digo, yo no estoy teniendo en cuenta estas curvitas, esta U del mercurio y esta U invertida del aceite. ¿Por qué no las estoy teniendo en cuenta? Porque la misma presión que desciende es la misma que después aumenta, o al revés en el otro caso. Perfecto, que es lo que yo les decía, que tienen que tener
por ejemplo, yo digo que lo que estoy leyendo hacia abajo es positivo, ¿sí? Entonces, yo esto, a mismo horizontal y mismo fluido, voy a tener la misma presión. ¿Hasta ahí estamos? Porque tengo el mismo peso específico. Acá estoy variando, pero ¿qué pasa? Lo que estoy sumando de presión acá, en este pedacito de la U, lo estoy restando acá. Lo mismo va a pasar con el aceite. Entonces, en esta horizontal me mantengo en la misma presión. Y estas U y U invertidas no me van a influir en absoluto. ¿Estamos? Sí. Bárbaro, era eso lo que quería que vean. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Vamos bien? Sí, profe. Venimos bien. Genial. Vamos a el próximo ejercicio, el 5. Este es un manómetro diferencial. ¿Por qué va a ser diferencial? Fíjense, está totalmente cerrado, acá no está actuando la presión atmosférica. Y lo llamo diferencial porque en realidad lo que me va a medir no es una presión directamente en un punto, sino que es una diferencia de presiones. Es esta diferencia de presiones entre M y N. ¿Sí? Por eso se llama manómetro diferencial. Lee una diferencia de presiones. Acá sí está puesto el sistema de lectura, el sistema de referencia. Todo lo que yo lea hacia abajo es positivo. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta y cuidado son los distintos fluidos que estoy teniendo. En este caso tengo agua, tengo mercurio y tengo agua. ¿Ah? Entonces, simplemente estoy haciendo esta diferencia de presiones. Si no lo puedo expresar así y me confunde, puedo pararme directamente en M y poner PM es igual. Y comienzo mi lectura desde acá. ¿Sí? Entonces, ahí me va a aparecer PN. Voy a subir. Voy a tener un poco de agua. ¿Sí? Sigo el camino bajo, voy a tener mercurio. Fíjense que yo lo estoy indicando hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque en realidad todo esto podríamos decir que está como en equilibrio, se podría decir, ¿tá? Lo que se suma se resta acá. Entonces voy a tener mercurio, después voy a tener otra vez agua. ¿Sí? Es como que yo sigo el camino. Fíjense que también los datos que me están dando, bueno, es simplemente la densidad relativa del mercurio. Ustedes ya habían sacado el peso específico en el ejercicio anterior, así que no habría problema. Y después lo que tengo es agua, que es conocido. Entonces, simplemente hago ese desarrollo. Y lo que obtengo es una diferencia de presiones. ¿Sí? Parece un poco más complicado, pero no. Lo que tengo que tener en cuenta es eso. Que acá no actúa la presión atmosférica y tengo diferencia de presiones. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Todos lo ven? Sí. Y tengan en cuenta el sentido de lectura, ¿sí? Porque voy a tener algo, fíjense que acá aparece un signo negativo. Ya. Si yo leo en sentido contrario en el sistema de referencia que puse como positivo, me va a aparecer justamente el valor negativo. ¿Ya? Si yo tengo en cuenta eso, no debería tener mayor inconveniente. ¿Avanzamos? El ejercicio... No, acá hay... El ejercicio 6
lo pueden hacer tranquilamente porque es un manómetro abierto, en el cual es muy parecido al ejercicio 4. Y también tengo 2 fluidos, así que no van a tener problema. ¿Cómo estamos de tiempo? Igual, profe, hace un rato como que añadió minutos, no hay límite de tiempo en la reunión. Ah, perfecto. ¿Yo hice eso? Creo que cuando uno es host por primera vez, Zoom te lo da siempre. Voy aprendiendo cosas. Me costó bastante ver cómo podíamos hacer una clase práctica. Es muy diferente esto a tener el pizarrón y a verlos ustedes, para poder verles la cara. Bueno, vamos a... El ejercicio 6, como les decía, lo pueden realizar. El ejercicio 7, volvemos a tener el tema de empuje, ¿sí? Pide distintas cosas que con lo que estuvimos viendo de empuje lo van a poder hacer, no creo que tengan inconvenientes. Es determinar y situar, lo tengo hecho ahí, pero me gustaría también que ustedes lo puedan hacer. Es simplemente que piensen un poquito, por ahí lo que les confunde es donde da un área que es 0,10, que el área es esto, ¿sí? Es como que fuese el área de esta chimenea. Y lo que me pide es determinar y situar la fuerza resultante sobre la cara AB. ¿Qué fuerza resultante? ¿Cuál es el empuje que se ejerce sobre esta cara? El otro punto es determinar la fuerza sobre el fondo. O sea, todo el fondo de este tanque, de este recipiente. ¿Sí? Y después determinar el peso total. ¿Sí? Cuánto pesa todo el agua que está contenida en este tanque raro que tenemos ahí. No creo que tengan problema, es agua, me está diciendo que de profundidad tengo 2,4. O sea, lo que yo voy a tener que hacer es acá dibujar los volúmenes de presión. Si yo me paro, por ejemplo, en B ya voy a tener una presión, ¿sí? ¿Qué presión voy a tener? ¿Se dan cuenta? ¿Alguno se da cuenta? Si yo quiero dibujar el volumen de presión sobre la cara AB, que es el primer punto que me están pidiendo. ¿Cómo sería el volumen de presión sobre esta pared, sobre la pared AB? Y tenés el peso específico del agua por los primeros metros que no llego a ver. Esa sería la parte de arriba del trapecio. Y la parte de abajo sería lo mismo, por toda la longitud o la altura de ese tanque. Perfecto. Lo que quería ver es que me digan eso, que es un trapecio, ¿sí? Que el volumen va a ser trapezoidal. Porque esto puede confundir y algunos lo pueden dibujar como un triángulo. Y en realidad yo ya tengo agua acá. Entonces, esta agua ya me está ejerciendo una presión sobre toda esta horizontal. ¿Sí? Entonces acá va a ser un trapecio, mi volumen de presión. Sobre el fondo, ¿qué es lo que voy a tener? Yo tengo todo el fondo que va a estar sometido, podríamos decir, a la misma presión. Sí, porque no aumenta horizontalmente. Perfecto, no aumenta la altura. Entonces, en este caso sería todo un volumen de presión constante. ¿Sí? O sea, este lo podrían hacer tranquilamente. No creo que tengan complicación. En ese caso sí hay que multiplicar por el área del fondo, ¿no? ¿Puede ser? Claro, por el área del fondo. Sí, Okay. sí. En el otro también tenías que ver el área. En realidad acá lo tenés. ¿Sí? Es lo que yo quería que vean. Tienen que ver el área y por la profundidad. ¿Sí? Porque yo lo que tengo que hallar es un volumen. Siempre tengo que tener en cuenta estos 2,4 metros de profundidad. ¿Está bien? Está bien. Y después tenemos el
8. ¿Sí? El ejercicio 8. El ejercicio 8 es simplemente para que se den cuenta lo que yo les decía, que es cómo actúa la presión en cada una de las paredes, donde, a ver, el líquido está ejerciendo la presión sobre cada una de las paredes. Esto es toda una pared que tiene toda una forma muy especial, muy rara. Y acá tengo todo agua. De esta forma lo que yo estoy indicando es el pelo de agua, la altura. Entonces, a medida que voy bajando, siempre en vertical, voy a ir aumentando la presión. Pero este volumen de presión va a ser perpendicular a cada pared donde se siente. Por ejemplo, esta es vertical. Yo voy a empezar, en este caso va a ser un triángulo, ¿sí? En este punto, acá tengo una parte que es horizontal. En este punto, esta presión de acá va a ser la misma que acá. Nada más que cambio el sentido. ¿Por qué? Porque esta está horizontal. Y es perpendicular a esta. En este punto va a ser la misma, porque justamente es horizontal. Acá tengo una pared inclinada. Entonces acá tengo un volumen de presión trapezoidal. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que en cada punto, cuando yo cambio la dirección de esa pared, la presión va a ser la misma, porque estamos a la misma horizontal. Lo que va a cambiar es cómo va a estar ubicado este volumen de presión, porque es perpendicular a la pared donde está haciendo ejercicio. ¿Está? Es simplemente para que puedan ver eso. ¿Sí? Creo que no tengo nada más. Creo que vimos todo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosita? ¿Algo que haya quedado colgado? ¿Que no hayan entendido bien? ¿No? No, por mi parte. Sí. Si yo tuviera una chapa sumergida, ¿voy a tener presiones en ambas caras de la chapa? Si es una chapa, estamos considerando que tiene un espesor, es de poco espesor. Sí. ¿Sí? Entonces, en realidad voy a tener, había hecho un dibujito, Tito, cómo es la presión. En realidad, si está, a ver, si la tengo sumergida y es horizontal, va a tener toda la misma presión. ¿Está? Y como tiene poco espesor, podríamos decir que está sometida a la misma presión. Si en realidad esta chapa está inclinada, en cada uno de sus puntos va a ir aumentando la presión. ¿Sí? Porque voy a ir disminuyendo la altura. Que sería, a ver, este caso. Yo puedo considerar que esta compuerta es una chapa. ¿Sí? En este caso, yo acá voy a tener una presión y acá voy a tener otra, mucho mayor. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la altura, aumentando la altura, perdón. Si esta chapa está en forma horizontal, sumergida, voy a tener en toda la chapa la misma presión. No sé si era eso lo que me querías preguntar. No, yo preguntaba más que nada si está ambos lados de la chapa están en contacto con el agua, es decir, está totalmente sumergida. Una presa con misma altura, aguas arriba y aguas abajo. Digamos, las presiones se te equilibran en ese caso. Creo que ese es el ejemplo que estaba buscando. Perfecto, eso era así. Sí. Gracias. Es complicado hablar así de práctica. ¿Y que se entiende? Bueno, saben que si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden escribir. ¿Sí? Sí, profe, buenísimo. En caso de, por ejemplo, tener alguna duda en la resolución de un ejercicio, podemos enviar
en el campus mismo alguna imagen o algo para que se entienda mejor? Sí, no hay ningún problema. Sería lo ideal, así la ven todos además. Claro. Mejor. Así queda como a través de un foro y pueden todos tener la misma consulta. ¿Mm? Buenísimo. Yo creo que, bueno, acá avanzamos casi todos los ejercicios, así que como que quedaron resueltos en su mayoría todos los del TP2, así que no habría inconveniente. Traten de pensarlo con esto que estuvimos charlando y con lo que dio Tito, pensarlos un poco más ustedes, y por ahí de ahí surgen algunas dudas. ¿Mm? Y después, a ver, con respecto a la entrega, creo que les quedó claro, no vamos a hacer ninguna entrega. Yo creo que el TP1 no tuvieron problemas, pero después por ahí les subo las respuestas para que puedan ver. Eran, ¿cuántos ejercicios? 4, ¿no? Eran poquitos. Sí, 4 ejercicios. Les subo las respuestas, así ustedes pueden ver si lo que hicieron lo hicieron bien. De acá, para los que se unieron un poquito más tarde, lo que les digo es, vuelvo a repetir, igualmente estos ejercicios no pidió ya ningún dato de tabla, pero las propiedades físicas, y lo que estamos viendo y lo que van a ver durante todo el año, están de la página 4 a la 6 de las tablas, que es lo primero que yo les subí, el conjunto de tablas y ábacos. Ahí tienen las propiedades físicas de distintos fluidos, páginas 4 a 6. ¿Está? Lean bien las unidades y las letras chicas, porque principalmente cuando empiecen a leer viscosidad, lo tienen que multiplicar por un valor, porque si toman el valor que están leyendo ahí de la tabla directamente, les va a dar cualquier cosa. Entonces, fíjense bien qué es lo que están leyendo y obteniendo los datos de tabla. ¿Qué más? Después de esto vamos a empezar, que me gustaría que, bueno, que Tito dé la teoría primero, así se puede por ahí entender un poco mejor. Ya vamos a empezar con el fluido a moverse, entonces van a empezar a aparecer otras cuestiones, ¿sí? Cuando el fluido empieza a estar en movimiento, ya no estamos quietos como acá, y no solo va a ser esta presión por altura, este peso específico por altura, sino que empiezan a aparecer otras cuestiones cuando el fluido se mueve. Pero bueno, vamos a dejar que avance Tito un poquito. ¿Sí? ¿Algo más de acá? Creo que no les redondeé el tema de la entrega. No vamos a realizar entrega de estos trabajos que vamos a hacer así en forma virtual, porque son unos cuantos en el curso, y bueno, en realidad yo creo que se van a ir entendiendo si hacemos las prácticas así. Díganme después si les resulta bueno este sistema, o a ver si se les ocurre otra forma. La verdad que estuvimos pensando con Pablo cómo lo podíamos hacer, porque estamos muy acostumbrados al pizarrón y al ida y vuelta que tenemos en el aula, ¿no? Y acá es muy difícil tenerlo, pero es complicado dar una clase práctica, principalmente, y que se pueda entender. Pero si esto funciona, bueno, vamos a seguir así, ¿sí? Ejercicios principales, los más complicados que veamos, los resolvemos y los charlamos, como es la resolución. ¿Les parece? Sí, Sí, profe, sí, sí. perfecto. Yo creo que Sí, se entiende bárbaro. bien así. Bueno, genial. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Profe, una consulta. En esta práctica hay algo de lo que son las tensiones internas, que algo Tito había explicado, cuando es algún tubo o alguna cañería o algo así. No, en esta práctica no pusimos nada de ese tema. Nada La de parte nada. de cañerías la vamos a ver un poco más adelante, porque ahí interesa que el fluido se mueva. Acá Claro. estamos siempre considerando que el fluido está quieto, está en reposo. Ah, buenísimo, gracias.
Sí, sí. ¿Necesitan algo más? ¿Algo que les suba al campus? Profe, ¿van a subir esta grabación? Sí, la había puesto para grabar, ¿no? Creo. Todavía no estoy muy ducha. Sí, se está grabando, no sé dónde la guarda, pero grabada La está. guarda, y lo que pasa es que después hay que convertirla. El tema es que, por lo que sé por mi hijo, es que casi todos los docentes están grabando, pero después hay un problema para subirlo. Porque como suele ser media pesadita, subirla al campus cuesta horrores, entonces como que no deja. Pueden hacer un drive, si no, y lo suben en un drive. ¿Sí? Bueno, eso podría ser. Y si no, la verdad es que ustedes porque quieren tener por ahí la explicación hablada. ¿Ese es el tema? Ah, sí. Ok. Porque si no le subo a ella las hojas, las imágenes y listo. Bueno, déjenme que investigue a ver cómo puedo Está hacer. bien, profe, o sea, con las hojas más o menos y la explicación de ustedes está bien, pero siempre, o sea, es increíble esta plataforma en el sentido de que podemos tener todo, digamos, como la clase ya guardada básicamente, y cualquier duda que tengas volvés a ese momento y bueno. Sí, lo que yo sé es que la puedo, o sea, la convierte creo que a MP4, me parece, no estoy muy segura. El tema es que después para subirla al campus es muy engorroso. Sé que no, por lo que estuve charlando con otros docentes de otras carreras y todo, no se está pudiendo. Y hay días que el campus colapsa. Igual, profe, si quiere subir las fotos de los ejercicios, yo creo que nos serviría porque están bien desarrollados. Eso después lo subo, no hay problema. ¿Está? Yo lo que hice que por ahí no queda claro es que, bueno, tienen algunas sombras y esto unido, imágenes, para no ir y venir, pero bueno, no, yo creo que van a estar claras. Sí, voy a hacer lo posible. Las fotos sí las voy a subir y después, bueno, voy a intentarlo de la clase. ¿Está? Buenísimo, gracias. Bueno, creo que no hay nada más por hoy. ¿Qué decís, Pablo? No, creo que eso, si no les quedaron ninguna duda, digamos, acuérdense siempre cuando trabajen esto, ser prolijos con las unidades, prestar atención si usan alguna tabla, porque la letra es chiquita en serio, está siempre escondido en la unidad. Y bueno, Pascal, tengan siempre muy presente que la presión es siempre perpendicular a las superficies. Si mantienen eso en mente, no se van a perder nunca en estos ejercicios. Correcto. Bueno, estamos, un buen fin de semana para todos. Y yo creo que, no sé, creo que hoy el presidente anuncia algo, pero las clases van a continuar en esta modalidad. No sabemos hasta cuándo. Como que se va renovando en cada decreto, pero esto, las clases va a ser lo último que se va a rehabilitar. Aparte, recién estamos comenzando con el frío, así que vamos a tener para largo con este sistema. Nos vamos a tener que amigar, por lo menos yo. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Sí, profe, por mi parte no hay más dudas. Muchas gracias. No, gracias. Perfecto. Gracias, profe. Saludos. No, gracias. No, profe. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias, profe.